Buenas noches, mi hermano Ramón. ¿Cómo te sientes hoy? Como un cañón. Tremendo. Eso es lo más importante. Bendecido sobre todo. Y también yo sé que la congregación que está al otro lado está bendecida. En esta noche tenemos muchas cosas muy buenas y positivas en las cuales nos podemos deleitar, ¿verdad? Y una de ellas, yo sé que ahí te encanta, son las que... La alabanza, que es lo más importante para mí. Definitivamente la alabanza eleva. Y otra cosa es una poderosa ¿qué? Predicación. En la predicación aprendemos mucho. Y también están los minutos de Jesús y la verdad presente, que eso no se lo puede perder nadie. Así que con esto, mi amigo Ramón y hermano del alma, queremos decirle que sean bienvenidos. Muy buenas noches a todos los presentes. Queremos iniciar hablando con Dios. Les invito a que inclinen su rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, en esta noche te queremos decir gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Queremos pedir tu presencia en nuestro medio. Que cada persona que se encuentre en este lugar pueda escuchar tu voz y que podamos todos salir de aquí con el gozo de saber que hay un Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ese viejo faro, los grandes barcos ya no pasan por aquel lugar, así que de nada sirve que esté allí. Entonces mi mente vuela aquella noche oscura y tormentosa, cuando justo vi aquella luz. Sí, era la luz de aquel viejo faro, del faro que está allá en la montaña. Y gracias Dios por el faro, mi vida debo a él. Cristo es el faro que alumbra hacia mí, siempre Él me ha iluminado para que yo pueda ver, si no fuera por el faro. Dime qué
Muy feliz sábado tengan todos los que nos están sintonizando. Una vez más, estamos con cada uno de ustedes. Eso es así. Bienvenido a nuestro segmento Jesús y la verdad presente. Una vez más queremos ofrecerle el librito que siempre se ha ofrecido, Jocabel. La tempestad perfecta llega. Lo pueden ver por aquí, título como tal, que ya se había dicho que es un más o menos, algo parecido a un conflicto de los siglos, ¿no? La versión misionera. Muy bien. Y que se animen a hacer preguntas, ¿verdad? O a sugerir algún tipo de tema y nosotros con gusto estaremos gestionando su pedido. Y no se olviden compartir en segmentos, dándole share, dándole like, ¿verdad, Jocabel? Así mismo. Para que puedan otros disfrutar y conocer lo que estamos presentando Así semana mismo. tras semana. Pues la noticia que tenemos a discusión para esta noche se titula Científicos crean el primer bebé con ADN de 3 padres. Así que esto, ¿verdad? 3 padres, ADN. Es correcto. Aquí dice que la Autoridad de Embriología y Fertilización Humana, conocida por sus siglas en inglés HFEA, ha revelado que se han creado al menos 5 bebés transgénicos en el Reino Unido desde que se legalizaron los controvertidos procedimientos. Qué interesante. Un innovador procedimiento de fecundación in vitro tiene como objetivo evitar que los niños hereden enfermedades incurables. Se lleva a cabo a partir de tratamiento de donaciones mitocondrial. Conocidas por sus siglas MDT. El Reino Unido fue el primer país del mundo en aprobar leyes que permiten el uso de donación mitocondrial y es posible que surjan problemas con la técnica dentro de décadas, ya que requiere cambiar la línea germinal humana. Advirtió Bill Joy, cofundador de la empresa tecnología Sun Microsystems, como cristiano y director del Centro de Bioética de la Universidad de Cedarville, no estoy tranquilo. A pesar de la simple charla, los peligros son reales. Solo la palabra de Dios proporciona la perspectiva infalible que la humanidad necesita para evitar el desastre. El científico Ed Jiankui dijo que el conocimiento de la edición de genes aún es demasiado limitado para que empecemos a manipular humanos de esta manera. Los cristianos deberían unirse al llamado para que los científicos ejerzan moderación cuando se trata de este tipo de tecnología. Claramente llega un punto en que nuestra mayordomía de la creación de Dios se detiene y comienza a jugar a ser Dios. Los embriones utilizados en estas investigaciones son seres humanos hechos a imagen de Dios, no conejillos de indias para que hagamos experimentos. Y él concluye eso porque es parte, ¿verdad?, de lo que este científico también ha dicho. Lo que se nos están añadiendo ahora, ¿de qué estamos hablando? Pues de este experimento, ¿verdad?, innovador que se hizo por vez primera allá en el Reino Unido, Sí. que habla sobre estos experimentos que están haciendo con genes humanos, Sí. ¿verdad? Porque es prácticamente, ¿verdad?, lo que están haciendo es un experimento con genes en los que ellos intentan modificar para mejorar estos genes para que cuando el niño crezca no desarrolle ciertas enfermedades. Eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? En cierta manera, están jugando a ser Dios para mejorar lo que es la raza humana. Eso es lo que ellos están haciendo. Vamos a ver entonces, a la luz de la palabra de Dios, qué tenemos para poder hablar sobre esta noticia. Y hay una primera pregunta. Ujú. Y dice así: ¿cuál es la verdadera ciencia? Así que vamos a ver en la siguiente cita encontrada en Testimonio para la Iglesia, y dice que la gran razón por la cual tan pocos de entre los grandes hombres del mundo y los que tienen una educación superior obedecen los mandamientos de Dios es porque han separado la educación, en este caso la conocemos, ¿verdad?, ciencia, Sí. de la religión, pensando que cada una se desarrolla en un área diferente. Y la pregunta para nosotros entonces aquí, mentalizarnos, que podríamos replantearlo. Entonces,
esos que están haciendo esa acción, ese experimento que se está llevando a cabo allá, ¿estaría aprobado por Dios? ¿Es el plan de Dios que la genética humana se mejore? ¿Está dañada? Muchas cosas, ¿verdad? Para uno analizar. Así que, entendiendo la cita, la verdadera ciencia es aquella que se desarrolla en el plan de Dios. Otra cita. Toda verdadera ciencia está en armonía con las obras divinas. Toda verdadera educación conduce a obedecer al gobierno de Dios. La ciencia desplega nuevas maravillas ante nuestros ojos. Se remota a lo alto y explora nuevas profundidades, pero en sus investigaciones no produce nada que esté en conflicto con la revelación divina. Cuando nos ponemos a mejorar, ¿verdad? Y a jugar con lo que es la vida, esto es serio, porque el único creador es nuestro Dios. Él es, ¿verdad?, el que dispone. Y nosotros no podemos ir en contra de los resultados de la transgresión del pecado. Sí. Vivimos un mundo de pecado y pues una de las, ¿verdad?, de las consecuencias son las enfermedades. Y esta gente quiere evitar eso. Quiere cambiar el ADN humano para que los nuevos humanos que salgan de ahora en adelante, que son modificados genéticamente, no se enfermen. Ya que está hablando de eso. Pero eso no estaría en Jocabel con la mRNA. ¿No haría eso lo mismo? ¿Tú estás hablando? Sí. Yo estoy hablando de otra forma más que se había hablado en el pasado, como un sustituto de lo que es ADN, que es la mRNA. Lo que pasa es que es lo que hace, me imagino yo, entiendo yo, lo que se están vacunando. Lo que pasa es, lo que estás diciendo del mRNA, es que estás hablando del material genético. Genético, ajá. Y en ese material genético, pues, eso, ¿verdad?, envuelve cepas y envuelve un montón de cosas. Y, pues, ¿verdad?, se ha dialogado, es un punto de que sí se ha dialogado, es como un efecto secundario, ¿verdad?, a lo que fue este proceso de vacunación. Sí, por eso mismo digo yo que ese es otro tema que lo debemos también presentar en el futuro. ¿Viste? Porque también conocemos pero también esa la debemos presentar ya. Y entonces tenemos otra pregunta. Así que nos quedó claro que aquella ciencia que no esté de acuerdo, ¿verdad?, a lo que es, ¿verdad?, la voluntad de Dios, no puede practicarse, no se debería sustentar y tampoco promover. Exacto. Porque pues hay que entender que estamos en un mundo de pecado y a veces no pensamos, ¿verdad?, o no entendemos, pero ¿por qué Dios permite todas esas cosas? Pues es parte, ¿verdad?, de nuestro proceso de crecimiento, de nuestro proceso de santificación y purificación. Sí. Y no podemos ir en contra, ¿verdad?, de lo que nos toca vivir. Otra pregunta para analizar sería, entonces, ¿qué motivo tiene el enemigo? Dice así: si Satanás puede anublar y engañar la mente humana al punto de inducir a los mortales a creer que hay en ellos un poder inherente para llevar a cabo grandes y buenas obras, dejarán de confiar en que Dios hará por ellos lo que creen que tienen poder para hacer por sí mismos. No le darán a Dios la gloria que Él demanda y que debemos a su grande y excelente majestad. De esta manera, Satanás alcanzará su objetivo y se alegrará de que el hombre caído se exalte presuntuosamente a sí mismo. Yo leo esta cita y digo, wow, aquellas personas que estén dudando, Señor, pero ¿por qué me tocó a mí esa enfermedad? Uh-huh. Pues mira, no te está diciendo claramente esta cita que Dios permite esas cosas para que nuestro rostro se vuelva a Él. Sí, sí. Si ahora mismo no existieran enfermedades, ¿verdad?, ¿cómo Dios haría que el hombre se volviera a Él? No llegaría a nadie. Porque mientras tú estés bien de salud y tú lo tengas todo, no hay necesidad, no hay ¿verdad?, necesidad de tener un Dios para nada. Alguien que te salve, alguien que esté por sí. ti. Eso es uno de los puntos. Eso, así que sí, claro. Esta cita nos muestra, ¿verdad?, y nos hace entender, wow, es cierto. ¿Sabes? Si yo estoy traspasando por un momento difícil en mi vida o encuentro que alguien está pasando por esa situación, alguien que yo conozco bien cercano a mí, y no entendemos por qué Dios permite esas cosas,
es para que nosotros nos volvemos hacia Él. Y cuando no hacemos esto, ¿verdad? Como en el caso de que estamos presentando esta noticia, si no hubiera enfermedad, porque imagínate que de ahora en adelante se desarrolle todo tipo humano sin enfermedad. Exacto. ¿Cómo hacemos esa nueva generación que se vuelva hacia Dios? ¿Qué van a Mira, esta generación qué va a pasar? Todo esto, No necesitamos a Dios porque no nos enfermamos. todo esto que está surgiendo es para reemplazar a Dios. No es otra cosa. Reemplazar a Dios. Y esto que estamos hablando, el enemigo, pues, está haciendo ese trabajito. Pues, pero tú sabes que eso no va a llegar mucho. No va a llegar muy lejos. Y como decía lo último de la cita, que los seres humanos se desarrollen a tal punto que digan, no necesitamos a Dios. Tú necesitas tal cosa, mira, nosotros la arreglamos. Nosotros te vamos a curar. Porque así mismo, al punto de que se exalten por encima, que eso es lo que Satanás quiere. Que no se reconozca ni se adore al verdadero Dios. Exacto. Bueno, en conclusión, dice que solo Dios es el creador. Y velemos pues, porque estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Peligroso, eso así. El querer contrarrestar el orden natural de las cosas podrá hacer que actuamos en contra de la voluntad de Dios. Tal vez ellos dicen, wow, estamos haciendo un bien. Tal vez los científicos pueden pensar eso. Estamos haciendo un bien porque ya no va a haber tanta gente enferma en el mundo y nosotros vamos a mejorar ese ADN, lo vamos a cambiar, lo que Dios creó lo vamos a cambiar para hacer un bien. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. Exacto. Por eso yo mencioné ahorita al principio el mRNA. Y eso lo vamos a tocar. Mis queridos amigos y hermanos, lo vamos a tocar. Para que sepan de qué se trata todo esto. Y finalmente nos dice que cercano está el día de ver a Jesús en las nubes. ¿Sabes qué? En un pasado, allá me refiero a los antediluvianos, ellos también hacían estas mezclas. Sí. Amalgamas, que eran seres humanos híbridos. Eso es que eso es otro tema. Eso es verdad. Pero volvemos a lo mismo. El ser humano ha desarrollado la ciencia y en vez de unirla con una ciencia, ¿verdad?, que es para nosotros llegar a tener esas facultades y entender cuán grande es Dios a través de la naturaleza, porque nos habla a través de ella, nos hemos separado al punto de exaltación y alejarnos de él. Así que hay que retomar, ¿verdad?, y corregir para poder encaminarnos y enseñar lo que es la verdadera ciencia quiere decirnos a través de nuestro Creador. Eso es así. Así que, ¿sí? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos. Nuevamente es un placer poder estar aquí, reunidos en el nombre del Señor, con el propósito de continuar estudiando la Sagrada Escritura. Como ustedes saben, yo soy de la opinión que no hay ningún autor fuera de la Biblia o fuera del espíritu de profecía que yo considere de tanta importancia como para tener una charla en relación a los escritos o la información que esas personas puedan tener. Yo creo que estamos viviendo un tiempo tan solemne hoy día que si no tenemos tiempo suficiente para la Biblia y el espíritu de profecía, ¿cómo yo voy a dedicar tiempo para ningún otro autor, a menos que sea materia de salud, que tiene su incumbencia, interacción con lo que dice la Sagrada Escritura, materia de enseñanza, descubrimientos científicos sólidos, no que tengan que ver con la evolución, áreas de importancia que tienen una connotación que les une de una manera o de la otra con la información que yo encuentro en la Sagrada Escritura y que serían un complemento para mis estudios de índole espiritual. Antes de entrar en el estudio, vamos a continuar estudiando Apocalipsis 7. Y ustedes van a ver que Apocalipsis 7 usted puede estudiar y estudiar
y estudiar. No se va a cansar de estudiarlo y puede tener muchas, pero muchas horas hablando de lo que ocurre, la información que transpira aquí en Apocalipsis 7 y es un tema que no tiene fin. Vamos a orar para comenzar. Buen Señor y Padre, venimos nuevamente delante de tu presencia para darte las gracias. Tú eres un Dios de mucho amor. Y porque eres un Dios de amor, eres también un Dios de poder. Suplicamos en este momento que nos ayudes. Nos des la consistencia necesaria, la asistencia espiritual de parte del Espíritu Santo y nos permitas comunicarla de manera tal que los hermanos puedan entender lo que se está promoviendo, explicando, presentando. Ayúdanos, Señor, a que seamos fieles en todo el sentido de la palabra y que demos la oportunidad al Espíritu Santo de ejecutar su influencia en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que una vez preparados podamos integrarnos al reino de los cielos. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que estábamos estudiando en relación a Apocalipsis 7 y estábamos hablando que las plagas no serán derramadas hasta tanto los hijos de Dios reciban el sello de Dios que ha de ser puesto, depositado en sus frentes para que puedan permanecer inconmovibles durante el tiempo de las 7 postreras plagas. Y no solamente que sean inconmovibles en su postura en relación a su vida espiritual y las verdades presentadas en las Sagradas Escrituras, sino también que puedan vivir vidas impecables delante de Dios. Así que esto es importante que nosotros lo retengamos en nuestras mentes. Así que, en vista de que Jesús está próximo a levantarse del lugar santísimo, en vista de que creemos que el juicio de los vivos no va a ser un tiempo, un periodo prolongado, porque creemos que el juicio se está ejecutando a medida que nosotros vivimos, testificamos, progresamos en la historia de nuestra existencia. Yo tengo la convicción de que día tras día estamos viviendo parte del juicio que ha de determinar si nosotros estaremos en el cielo o no. Así que el Espíritu de Profecía dice: el tiempo de actuar es ahora. Mientras los ángeles retienen los vientos, hay ventanas de oportunidad abiertas para predicar y terminar la obra. ¿Por qué? Porque todavía los gobiernos de este mundo no han dictaminado que sea un delito predicar en relación a las verdades bíblicas, a la persona del Señor Jesús. Eso va a una velocidad fantástica, porque ahora mismo en Israel se está considerando impedir que las personas que visitan el Estado de Israel promuevan el cristianismo, proseliten a favor del cristianismo, compartan las enseñanzas del Señor Jesús y están tratando de impedir que el cristianismo vaya a superar
el número de judíos que hay allí en Israel. Están tratando de apresurar la edificación del templo, del tercer templo, que ellos llaman, y ellos quisieran hacer cualquier cosa para eliminar el monumento que hay de parte de los musulmanes allí en Israel. Ellos quisieran eliminar ese lugar, la garita que los musulmanes consideran como el segundo lugar más sagrado para el Islam. Una vez la ley dominical sea firmada y ejecutada, o sea, puesta en vigor, será mucho más difícil hacer la obra. Juan capítulo 9, versículo 4, Jesús dijo: tengo que hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Y ayer el Señor estaba hablando de la noche, las tinieblas, la oscuridad espiritual que se va a derramar sobre este planeta, sobre este mundo. Los que ponen ahora toda clase de excusas para no hacer obra misionera, repartir libros, repartir revistas, dar estudios bíblicos, contribuir con las campañas evangelísticas, lo harán entonces cuando represente un problema, cuando represente un peligro, cuando haya leyes que impidan que se lleve a cabo esa actividad. Estarán dispuestos a poner sus vidas en peligro para llevar a cabo la obra de Dios. Precisamente por eso es que la sierva del Señor dice que lo que la iglesia se negó a hacer en tiempo de paz, tendrán que hacerlo en tiempo de angustia. La página 445, Testimonios para los Ministros, refiriéndose al sellamiento, Apocalipsis 7, la señora White dice: este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue un testigo de esta terrible revelación. Él vio el mar y las ondas rugiendo y los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. En otras palabras, la sierva del Señor está diciendo que Apocalipsis 7 y el libro de Ezequiel, capítulo 9, son visiones que complementan una a la otra. Son complementos de la misma profecía. Ezequiel vio el tipo y Juan, por supuesto, vio el antitipo. La visión de Ezequiel 9, fue dada en el año 592 antes de Cristo. Y lee de la siguiente manera, Ezequiel 9:1. Entonces clamó en mis oídos a gran voz y dijo: los verdugos de la ciudad han llegado. O sea, los que vienen a exterminar en esa ciudad en particular, y vamos a ver cuál es esa ciudad. Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta del norte, y el norte siempre se refiere al cielo, al lugar donde está Dios. Cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino. Esto era característico, típico de los sacerdotes, que tenían en su cintura un tintero de escribano. ¿Para qué tiene un tintero? Dígame usted, ¿para qué tiene un tintero? Pues tiene un tintero para escribir. Al entrar, se pararon junto al altar de bronce. Así que, ¿de qué lugar estamos hablando? ¿En qué lugar estaban ubicados? La escena comprende qué territorio, qué parte de Israel en específico. Si estaban frente al altar de bronce, están específicamente frente al santuario. ¿Quiénes reciben la señal? Pues el versículo 3 del capítulo 9
de Ezequiel, dice: la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo. El Señor llamó al varón vestido de lino que tenía el tintero de escribano y le dijo, versículo 4, pasa por la ciudad. ¿Qué ciudad? Por en medio de Jerusalén. Y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En otras palabras, lo que está tomando en consideración el Señor, que le está dando la información a Ezequiel, para que Ezequiel la mande por escrito a la iglesia de Jerusalén, porque él estaba cautivo en Babilonia. La ciudad es Jerusalén. Y Jerusalén estaba llena de abominaciones. ¿Por qué es tan importante para Dios que Ezequiel le lleve la información a los habitantes de Judá, de Jerusalén? La señal era para preparar y proteger a los fieles del ataque de Babilonia. Y es menester que nosotros expliquemos esto. Si ustedes recuerdan, Jerusalén fue invadida por Babilonia en 3 ocasiones. En el año 606 a.C., en el año 598 a.C. y en el año 586. Entre los primeros cautivos que llevaron para allá, para Babilonia, pues estaban Daniel, estaban los jóvenes y posiblemente estaba Ezequiel. Para que no ocurran mayores incursiones de Babilonia en Jerusalén, el Señor está tratando de que Jerusalén se arrepienta. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel, allí nos describe exactamente cuál era la condición de Israel. Y allí nos dice cómo las mujeres endechaban por Tamuz. Allí nos dice cómo tenían los cuadros de figuras a quienes ellos las hacían semejantes a Jehová. Nos señala los bosquecitos que tenían detrás del santuario en donde ellos iban a hacer sacrificios a Baal, a Tamuz, los dioses de las naciones vecinas con quienes se había contaminado Judá, en particular Jerusalén. Y el Señor está tratando de decirle, recuerden lo que sucedió en Nínive, cómo el Señor envía a Jonás para que le dé el mensaje de amonestación y allí del rey para abajo todos se arrepintieron y el Señor no destruyó a Nínive, por lo menos en esa ocasión. En este momento el Señor está tratando de informar a Judá y le dice a través de la pluma de Ezequiel, y le dice a Ezequiel, escríbeles, diles. Ezequiel 9:5, a los otros oí que les digo, pasad por la ciudad en pos de él. ¿En pos de quién? Pues del que tiene la ropa de lino. ¿Y por qué ellos le siguen? Porque ese es el que va marcando, ese es el que tiene el tintero, ese es el que va poniendo la señal a aquellos que no iban a ser destruidos. Y todos los que tenían la marca que le estaba poniendo ese personaje vestido con ropa de lino, descendiente de la tribu de Leví, posiblemente el Señor Jesús está tipificado allí en este señalamiento que hace Ezequiel. Aquellos que le están siguiendo van a destruir a todos aquellos que no tienen
la señal en sus frentes. Pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni misericordia. El versículo 6 dice, matad viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal, y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los varones ancianos, los líderes que estaban ante el templo. Esos fueron los primeros en sentir la ira de Dios en ese tiempo. Ezequiel 9 tuvo su cumplimiento literal en el año 586 antes de Cristo. Segunda de Crónica nos narra, nos describe lo que sucedió. Capítulo 36 de Segunda de Crónica, el último capítulo, el versículo 14 dice, también los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa que Jehová había santificado en Jerusalén. Jehová, versículo 15, el Dios de sus padres, constantemente les habló por medio de sus mensajeros, porque se compadecía de su pueblo y de su morada. De allí que Apocalipsis, capítulo 3, aparece el testigo fiel y verdadero, enviando una carta a la iglesia de la Odisea, la última, que va a existir el último periodo espiritual en la historia de este planeta. Y le dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo sé cuál es el problema que tú tienes. Y el problema es que ustedes no son ni fríos ni calientes. Y por cuanto son tibios, los vomitaré de mi boca. Y eso implica que el Señor se iba a deshacer de todos aquellos que no querían cambiar su comportamiento, su estilo de vida, no querían permitir que el Espíritu Santo les dirigiera, no querían abrazar las leyes del Señor, tanto las leyes morales como las leyes de salud que el Señor había prescrito para los judíos en el Viejo Testamento. Pero tanto ellos, los hebreos, en el año 586 antes de Cristo, como los laodicenses que no quisieron escuchar el mensaje del testigo fiel y verdadero que le decía, yo conozco tus obras y ni eres frío ni eres caliente y te piensas que eres rico pero eres pobre, cuitado, necesitado, estás desnudo, necesitas ropa, estás ciego y necesitas colirio. Segunda de Crónicas 36:16. Pero ellos se reían de los predicadores, de los mensajeros de Dios. Menospreciaban sus palabras. Se burlaban de sus profetas. Hasta que la ira de Jehová subió contra su pueblo y no hubo ya remedio. Señor, yo no sé cómo ustedes toman esto. Yo sé cómo yo lo tomo. Y yo lo tomo con toda seriedad, con toda solemnidad. Particularmente cuando leo el señalamiento que sigue en el versículo 17 del capítulo 36. Dice, por eso Jehová trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién era ese? Díganme ustedes, ¿quién era ese? Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito, a todos se entregó en su mano. Y esto cumple exactamente lo profetizado en Ezequiel, el capítulo 9. Versículo 18, reza, y todos los utensilios de la casa de Dios
grandes y chicos. Los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros del rey, de sus príncipes, todo se lo llevó el rey a Babilonia. De hecho, se llevó cautivo también al que estaba ejerciendo como rey allí en Judá. Y quemaron la casa de Dios, versículo 19. Rompieron la muralla de Jerusalén, consumieron a fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y fueron estos vasos dedicados al servicio de Dios, los que utilizó después el nieto de Nabucodonosor bajo una embriaguez, y por ello el reino le fue quitado. Y esa famosa frase que aparece en la Biblia, en donde una mano sin cuerpo visible escribió: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Now, Ezequiel 9 se cumplió en tiempo de los hebreos. De eso no hay duda. Eso da testimonio a las mismas Sagradas Escrituras. Te combina Ezequiel 9, Segunda de Crónicas 36, y usted tiene el cuadro completo allí. Y si quiere tener las fechas disponibles, consígase una Biblia cronológica. Usted va a ver que una es el cumplimiento de la otra. Aunque el libro de Crónicas aparece primero que el libro de Ezequiel, eso no quiere decir que todo lo que es descrito en Crónicas sucedió antes o después de Ezequiel. Usted tiene que ver el contenido, examinar el contexto, y usted va a ver cómo la profecía es cumplida de acuerdo a lo que dice el escritor bíblico en Segunda de Crónicas. Ahora, la señora White nos da un señalamiento todavía de mayor seriedad. Vean lo que ella dice. En la carta 106 del 1909, volumen 1, Manuscript Releases, la página 261, la sierva del Señor dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Se cumplirán literalmente. Pero esas palabras se cumplieron literalmente a 1900, sumados a casi 600 años, sobre 2500 años antes de que la señora White escribiera lo que les estoy leyendo. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán futuro, literalmente. El tiempo pasa y el pueblo está durmiendo. Y eso lo podemos testificar nosotros. Se rehúsan a humillar sus almas y convertirse. El tiempo es corto. Dios te está llamando. ¿Le escucharás? ¿Recibirás el mensaje? ¿Te convertirás antes de que sea demasiado tarde? Esa es la invitación del Espíritu Santo a la iglesia. Pronto, muy pronto, todo caso será decidido para la eternidad. Manuscript Releases, página 261. Un solo pecador puede traer desgracia a toda la iglesia. Eso es lo que sucedió en el tiempo de Acán. Oye, los testimonios, el tomo 1, la página 334. Cito a la señora White que dice: pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos. Y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda
la congregación. Y nosotros vemos como toda la familia de Acán se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra. La sanidad es condicional. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con lo que se ha dicho o discutido en relación a Apocalipsis 7 y el sellamiento del pueblo de Dios? Porque el sellamiento del pueblo de Dios incluye todos los aspectos de la vida del ser humano. Eso es tanto espiritual, físico como mental. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades. Si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. En otras palabras, lo que yo quiero comunicar en este momento a cada uno de ustedes es que aquellos que no están dispuestos, exactamente como el pueblo de Israel, aquellos que no están dispuestos a abandonar el pecado, a obedecer a Dios, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, a obedecer a Dios, señores, aún la sanidad de su cuerpo les será negada. Pero piensen ustedes en la sanidad espiritual, porque yo quiero estar limpio espiritualmente. Para mí eso es mucho más importante que la limpieza física, o más bien de algún mal físico que yo tenga. Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Consejo sobre el régimen alimenticio, la página 537. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué la iglesia que tiene un mensaje tan bello, tan completo, un mensaje de tanta envergadura, de tanta importancia para las generaciones actuales, ¿por qué no se llenan las iglesias adventistas? ¿Cuál es el problema? Página 547, Consejo sobre el régimen alimenticio. El Señor no obra para traer a muchas almas a la verdad debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos. Y aquellos que una vez se convirtieron pero que han apostatado. ¿Qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar. Y allí es donde está el problema. Esos individuos descritos en Apocalipsis 7, que están también descritos en Apocalipsis 14, tienen un mensaje para dar al mundo. Pero ese mensaje no será recibido por el mundo a menos que sea dado, que sea proclamado con poder, con autoridad, como que viene de Dios mismo. Oye, los testimonios, tomo 1, página 335, y dice: el prejuicio que se ha levantado contra nosotros, porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló, dice la sierva del Señor, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos es injusto. Y entonces, el problema que tenemos, aquellos que queremos promover, predicar la verdad presente para este tiempo tan importante que estamos viviendo, está señalado por el Espíritu de profecía que las críticas que se le hacen a aquellos que promueven la verdad necesaria tanto para la iglesia como para el mundo
es injusto. Dios nos ordena hablar, punto. Y no podemos callar, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay males evidentes entre su pueblo, y esto no lo digo yo, esto lo dice el Espíritu Santo de Dios a través de su sierva. Si hay males evidentes entre su pueblo, y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. En otras palabras, en primer lugar, el Espíritu de Dios considera que los mayordomos, los administradores, los hombres que Dios ordena proteger al pueblo, vigilar lo que sucede en el pueblo, los centinelas señalados por Dios. Y de eso es que mayormente se trata en esta cita en particular. Es de los líderes. Pero si los líderes no quieren ejecutar la palabra de Dios, la orden de Dios, entonces el Señor está dando luz verde. Está diciéndole a los miembros de la iglesia, a los laicos, le está diciendo: ustedes tienen la responsabilidad de promover la verdad. Termino con esta cita. Oye los testimonios del tomo 1, a la página 336. Se me ha mostrado en visión, dice la sierva del Señor, muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existían entre ellos. En otras palabras, el pecado que está rampante en la iglesia, que es público, que está expuesto, que es claro, que no es una cosa secreta, que todos lo saben, comenzando desde el pastor hasta el último hermano de la iglesia. Todos lo saben, pero nadie quiere hacer nada al respecto. Dice ella: los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable, simplemente porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico. La tarea no era agradable para sus sentimientos, por lo tanto, las eludían. Yo, como ministro del Evangelio, no puedo darme el lujo de evadir o eludir la responsabilidad que Dios ha depositado sobre mis hombros cuando yo decidí entrar en el mundo de la predicación del ministerio. Por lo tanto, consciente de lo que dice Ezequiel 3 y Ezequiel 18, que la sangre de aquellos que, pudiendo haber sido advertidos, yo me negué a decirles la verdad, esa sangre va a ser demandada de mí por parte de Dios. Pues déjenme decirle, ustedes que están presentes, los que están escuchando a través de las redes, su sangre no será demandada de mí porque han sido informados. El Señor está tratando de sellar a su pueblo. Y si usted no se deja sellar, el Señor no va a estar luchando con usted todo el tiempo. Llega el momento que el Espíritu de Dios es retirado y entonces el que es justo sigue siendo justo, pero el que es impío, el que es injusto, el que está sucio espiritualmente, seguirá ensuciándose más. Quiere el cielo. La decisión de ustedes presentes en este momento sea la de elegir a Dios, su espíritu, su evangelio, ponerse del lado de la justicia y vivir vidas consagradas, vidas
tal como lo describen los evangelios del Señor Jesús. Todo lo que tienen que hacer, estudien la vida de Jesús y vivamos vida semejante a las de Jesús. Y aquellos que están escuchando a través de las redes, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Entreguen su vida, su corazón. Entréguelo al Señor Jesús. Dedíquense completamente a tener una vida responsable, una vida en donde someten su destino, sus actividades a la dirección del Espíritu Santo, que aquel día cuando Jesús regrese estemos preparados para ir a vivir con Él. Oramos. Gracias, buen Señor y Padre, porque nos recuerdas verdades que debieran estar fijadas en nuestras mentes. Ayúdanos para que no olvidemos lo que hemos aprendido en esta ocasión, que podamos ponerlo por práctica en nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesús, nuestro Redentor y Salvador. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Santo.
Salvador. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, santo. Oye, Evelyn, qué triste que la programación se acabó porque estaba exquisita. Así es, Yolanda. Fuimos grandemente bendecidos con Así alabanzas, con palabra de Dios. Y pues ha llegado el tiempo de decirles que Les esperamos.